el otro. Claro, no, y al caes final en no la red sabes. mucho más fácil. No sabes. Que hay muchos, o sea, hay autores que dicen, no, mira, yo ya sé que esta editorial es como una imprenta, pero imprimen los libros lindos y yo quiero 50 libros para mí, mis amigos. Fantástico. Ya está, pero tú sabes qué es eso. O sea, tú no esperas que tu libro sea publicado. Tú lo que quieres es un libro bonito impreso. Y vas a la editorial, pues ya está, genial. Te resuelve el tema a la editorial porque, mira, lo quieres corregir, lo quieres maquetar y quieres el diseño de cubierta. Y la editorial te lo hace todo. Genial, ningún problema. Pero tú sabes que ese libro no va a estar ni en el Corte Inglés ni en un montón de lados. Entonces, con eso ya está. El tema es saber bien lo que se contrata, preguntar qué incluye e incluso qué no incluye, porque eso es importante también. Yo cada vez más aclaro qué incluyen los servicios y qué no incluyen, porque entonces queda claro desde el principio. Y hay veces que, evidentemente, alguno me ha dicho, no, yo estoy buscando esto y tú no lo das, digo, perfecto, pues a lo mejor fulano te puede ayudar, porque no tengo tampoco problema en, o sea, en Claro. compartir la información, sí, sí lo sé. Pero bueno, lo importante es eso, es informarse siempre, siempre informarse. Perfecto, Mariana. Pues yo creo que ahora sí sería interesante abrir ya y que la gente nos fuese diciendo si quiere hacer preguntas. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no sabéis levantarlo de la manita aquí, nos lo decís por el chat y sin problemas. O simplemente abrís micro y vais preguntando. Bueno, o levantado la mano así, que también se os Eso. ve. Yo voy a comentar, al hilo de lo que decías antes, Mariana, yo te voy a comentar una anécdota de una cosa que yo viví, ¿eh? Yo sabes que yo no tengo nada que ver con este mundo y tal. Un día en la asociación, en la sede, llegó un chico que venía a informarse, al hilo de lo que decías de la página web de las editoriales, NIF, etcétera, etcétera. Venía a informarse porque dice que había contactado con él un editor que lo había citado en una cafetería y le había dicho que confirmar un contrato en una servilleta de una cafetería era suficiente. Pues no. Y que se había mosqueado un poco porque le había dicho que valía la palabra entre los dos, era suficiente. Claro, No. es lo que hablábamos, la gente desconoce cómo es el mundo editorial. Sí, pero igual. No, lo cuento a modo de anécdota, ¿eh? Claro, Sí, no, sí. pero a ver, eso es importante. Igual, o sea, el contrato editorial, aunque no se eleve a escritura pública y demás, es un contrato mercantil, tiene perfecta validez legal, siempre que sea entre dos partes, que las dos lo firmen, tiene validez legal. Pero claro, una servilleta no. Es igual que yo te digo y tú me dices, al final es tu palabra contra la mía. Yo a veces soy un poco exagerada y digo, ¿tú comprarías una casa sin hacer revisar el contrato de la hipoteca? No. Si te presentan una hipoteca, te la ponen delante, ¿firmas? Y ya, seguro que no. Con el contrato editorial es igual, salvando la distancia, ¿no? Porque la hipoteca son muchos más años, pero bueno, pero es un poco como para asustar y decir, hey, presta atención, que al final, claro, a ver, ojo, que hay contratos de 15 años que son casi como una hipoteca, vamos, de largos. Hay que tener, o sea, primero me parece bien que lo que hizo el autor fue algo raro vio, algo raro le pareció y fue a preguntar donde tenía que ir a preguntar, cosa que está muy bien. Y segundo, no, yo siempre digo las cosas por escrito, incluso los correos, yo insisto mucho, a veces me escriben por WhatsApp, por LinkedIn, y yo digo, temas de trabajo por el correo. No es solo porque me quede una prueba por una cuestión legal, es porque por ahí decís, a ver, y me ha pasado hace poco, sabía que alguien me había escrito y no sabía por dónde, pues tuve que andar rebuscando por todos los mensajes de las redes, porque no me acuerdo, digo, busqué primero en los correos, no estaba. Digo, ¿dónde está? Digo, me habrán escrito por las redes, tuve que buscar por las redes. Entonces uno va al correo y tiene toda la información. Y porque lo escrito es lo que tiene validez. Y en cuestiones de contractuales, si bien cuando, por ejemplo, cuando se contratan los servicios editoriales, por lo general no se hace un contrato de obra, ni se hace un contrato de colaboración. Es lo habitual, pero si alguien lo pide, se puede hacer. Porque el mismo presupuesto ya tiene una validez de acuerdo. Por eso muchas veces se hacen firmar, o se hace pagar un adelanto, o pides
en un correo electrónico que te den la conformidad respecto a ese presupuesto, porque eso tiene validez. Entonces yo el día de mañana hago el trabajo, no me lo pagan, yo puedo ir a hacer un juicio monitorio, si es menos de, no puedo decir, 2.000 o 3.000 euros, lo digo porque el autor también se le puede hacer a la editorial, por eso le digo lo de juicio monitorio, y, o meterme en otros fregados legales. Pero es importante siempre que queden claros los servicios a brindar, que al final un contrato editorial es eso, es un contrato de servicios. O sea, la editorial va a ofrecer unos servicios a cambio de que el autor le va a dar el permiso para publicar su obra. No deja de ser eso, un tipo de especial de contrato de servicios por un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bien que ante la duda es consultar siempre con pares, de consultar con otros, pero a mí a veces también me pasa que no sea algo que, bueno, preguntas muy concretas, temas a veces de legales o de fiscales o de libros. Y dicen, ¿cómo pones, no sé, ejemplo, lo último que busqué? No, porque en inglés se usa la doble S para el marco de párrafo y en castellano no. Y yo dije, espera, que esto no es un tema de idiomas, eso es un tema de tipografía y es una marca tipográfica. Y entré a buscar a uno, preguntar al otro, y cómo es esto, cómo el otro. Bueno, porque al final averiguas con pares. Entonces, lo mismo tienen que hacer los autores, averiguar con pares, e idealmente si se puede contratar a alguien que sepa del tema, mejor. Pero si no, siempre están los pares o las asociaciones para informar. Claro. Pues nada, compes, a ver, Pilar, María Jesús, Marcelo, Rubén, Laura, Isabel, Carmen, Aurea. Carmen levanta mano. ¿Quién levanta la mano? Carmen, ha levantado la mano. Carmen. Pues Carmen, Hola, eso, Mariana, abre micro, Hola, perfecto. Carmen. Y luego Isabel, COVID. Vale, hecho. Es que no la veo, no sé por qué no me sale aquí. Yo la tengo en el medio. Aquí la veo bien. Hola, Carmen. Yo me veo al lado comenta. de José Ángel. Nos vemos creo que en distintos lugares, pero Sí, te escucho, sí. Carmen. Bueno, pues voy con mi pregunta. Me resultó muy interesante al comienzo, pues cuando estabas indicando pues la serie de servicios que das como y que ofreces como consultora editorial, porque una de las primeras preguntas que a mí se me estaba ocurriendo para hacerte ahora era si en realidad eras un agente literario. Eso quedó contestado ya bastante al principio, ¿no? De todas formas, bueno, pues la mayoría de los autores, sobre todo los que estamos inéditos, siempre terminamos la obra y después de que terminamos la obra decimos, bueno, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago con esto, no? O sea, tienes tu manuscrito en Word, como mucho lo conviertes a PDF para leértelo tú y mirar en el iPad o donde sea tal más cómodamente, y tal, pero y dices, vale, pues ahora pues sí que me gustaría, bueno, brujulear por las editoriales y ver a qué editorial que tenga esta línea se los puedo enviar, pero pienso, oyéndote, que el siguiente paso, o sea, la siguiente ficha a mover, una vez que se tiene el manuscrito completado y corregido, ya hablo de corregido y ya completamente definido y perfilado, ¿no? Serían tus servicios. Bueno, mira, aquí de enviar, sí, ¿no? una propuesta editorial a una editorial convencional. Ya no hablamos de autoedición, por ejemplo. Vale, mira, primero, te digo por qué el tema del agente literario, para que también se vea un poco la diferencia. El agente literario es, como te decía, como comentaba, lo del representante y tiene contactos muy específicos dentro de las editoriales. Y ya por lo general hay agentes que trabajan con X cantidad de autores que siempre publican con Planeta, que siempre publican con un sello o con otro. Pero también sucede que buscan editoriales fuera de España. Entonces es un canal muy intra, digamos, muy desde dentro del sector. Entonces, claro, ahí hay que tener contactos, relaciones, y también el aspecto legal tiene que ser muy fuerte. Ahí estás abogados, porque por lo general los que tienen contratos y son contratos importantes también son contratos muy blindados, porque luego puede acabar en una serie, no sea cosa que el autor cobre 2 duros y luego tengamos una serie en Netflix. Entonces, claro, el autor sale perdiendo. Entonces, el perfil del
agente literario va más por ese lado. Entonces, el contacto directo con las editoriales nacionales, con las extranjeras, y con un perfil de cuidar al autor, porque es su representante, su representado, y también con un halo legal muy fuerte. De hecho, la base del sector editorial son los contratos, es el aspecto legal. Respecto a lo otro, de cuando tú dices, bueno, has terminado, has pulido el manuscrito, lo tienes, digamos, súper presentable, que ya se podría transformar en un libro, ir a una editorial, autopublicarlo. Ese es el momento de la hora que hago. Ahí es donde el autor se tiene que parar a pensar y decir, ¿qué es lo que quiero? Y la respuesta no es el corche del hormiguero, por si alguno lo ve. El tema es, ¿qué es lo que quiero? Voy a apostar sí o sí por publicar por una editorial tradicional, entonces es un camino. Voy a hacerlo por mi cuenta en Amazon y voy a hacerlo por mi cuenta en Amazon, es otro camino, por ejemplo. En el caso de las editoriales, tienes que tener muy en claro el género que escribes, o en qué género se puede circunscribir, porque cada vez hay más géneros y subgéneros, y buscar editoriales similares, o sea, editoriales que publiquen ese tipo de obra que publicas tú. ¿Por qué? Porque vas a tener más posibilidades de éxito que otras. Si tú escribes novela romántica y lo mandas a un sello editorial o a una editorial que publica solo novela negra, obviamente te van a decir que tu obra no les interesa. Es lógico, con lo cual hay que hacer ahí una investigación de qué editoriales publican o podrían publicar tu libro, en cuál encaja muy bien. Hacer una lista, idealmente si puedes conseguir los nombres de los editores, a quién dirigirte para que no sea un estimado señor, una estimada señora también. Aquí hay diferencias en cuanto a que haya editores que prefieren un manuscrito entero, otros prefieren solo 2 capítulos. Por tanto, aquí es importante también buscar en la editorial, en la página web de la editorial, cuándo recibe manuscritos y las condiciones que pone. Porque hay muchas que dicen, recibimos manuscritos del 1 de enero al 31 de marzo. Enero, febrero, marzo, sí, no tiene 31, al 31 de marzo. Y todo lo que llegue fuera de esa fecha no les van a hacer caso. O sea, porque como hay tanta cantidad de oferta para publicar, tienen que poner un stop. ¿Que en el camino se les pasarán cosas súper buenas? Sí, pero es que no hay ser humano que pueda leerse 7 libros al día. No puede. O 7 o 10 manuscritos al día. Tengan 100 páginas, tengan 700. No puede. O sea, no da la capacidad física ni el tiempo. Entonces, si la editorial dice que el manuscrito, recibe un manuscrito de tal fecha a tal fecha, mandarlos en esa fecha. Si dice que tiene que ir acompañado de un CV literario y de una carta que no exceda los 4 párrafos, pues que no excedan los 4 párrafos. Porque van a leer los primeros 4 y el resto lo van a tirar. Si es que leen esos primeros 4, porque si ven que va una carta de 3 páginas, cuando han pedido 4 párrafos, a lo mejor ni directamente dicen, este es alguien que no se tomó ni el trabajo ni la molestia en leer lo que hemos pedido. Y eso sucede mucho, o sea, hay que hacer 2 o 3 descartes. Y los primeros descartes son por no encajar como si fuera, como cuando se hace un concurso público. Si no se encaja con todos los puntos que se han pedido y cumplimentado correctamente para el concurso, pues no entra. Esto es igual. Entonces, ese es un camino. Ahora, luego si quieres podemos ahondar más, que hay que hacer una carta de presentación, mandar un currículum, después, digamos, hay que venderse. El autor lo que tiene que hacer ahí es venderse, es decir, ¿cómo convences al editor de que tu libro es mejor que los otros 100 que le han llegado junto con el tuyo? Pues ahí hay que establecer un diferencial. A lo mejor hay que currarse la carta de presentación días y días, porque hay que trabajárselo muy bien para llamar la atención del editor, que tampoco suene pretenciosa, porque tampoco se puede decir, he escrito el último, no sé, soy como Dan Brown, escribo no sé qué. No, tampoco hay que pasarse de demasiado, porque el editor va a pensar que es un presumido y pasará de ti. Pero bueno, hay que trabajar muy bien la carta de presentación. Y el currículum, digo literario, porque puede interesarle que tú te dediques a una cosa, pero que le comentes todo lo que has hecho en tu vida no le interesa, porque al final el editor, ¿qué es lo que quiere? Una historia que venda. Y si tú eres guardia civil,
costurera, ama de casa o albañil, no importa, si la historia tiene tirón, es lo único que le importa al editor, que la historia tenga tirón y se venda. Ahora bien, si tú vas a ir por el lado de la autopublicación, claro, todo esto no lo tienes. No tienes que averiguar editorial, no tienes que hacer carta, no tienes que hacer todo este trabajo, pero tienes que hacer otros. Como por ejemplo, ahí sí podría, por ejemplo, mis servicios podrían intervenir, que es transformar el manuscrito, ya lo tienes corregido y todo, o sea, darle diseño, darle maquetación, ayudarte a publicarlo en Amazon, que pues yo y un montón de otros profesionales. Pero ahí, por ejemplo, sí podría encajar yo. Pero claro, tú ahí tendrás que encargarte de todo. Tendrás que buscar quién haga el diseño de la cubierta, quién te lo maquete el libro, tendrás que hacerte después, bueno, en realidad antes, un blog, hacer la publicidad. Vas a tener que trabajar mucho más. También por eso también se gana más dinero autopublicando. También puede suceder que autopubliques y no ganes nada. Y también puede ser que publicas con una editorial, tienes mucha suerte y ganes bastante dinero. Esto es más difícil. Es decir, hay muchos autores que publican con editoriales y son muy pocos los que pueden vivir de la venta de sus libros. Contadísimos. No lo digo yo, lo dice Guillermo Schaffelson, que es muchísimo más conocido y tiene 40 años a sus espaldas y sabe de lo que habla. O sea, conoce como nadie el mercado latinoamericano, el mercado español y el mercado mundial. El de Estados Unidos, bueno, es una referencia dentro de los agentes literarios, y él mismo en una entrada de su blog lo dice, es un porcentaje, creo que menos del 5% de los escritores pueden vivir de la venta de sus libros, que no es lo mismo que de la venta de derechos, también es distinto, porque hoy por hoy se abre todo un mundo con las series, y con lo audiovisual se abre un mundo interesante para el autor también. Es más, es probable que las editoriales tengan que empezar a negociar con las productoras para contratar autores. Así que empieza como todo a girar y a dar unas vueltas interesantes. Vamos a ver los próximos Amazons dentro de poco, bueno, que ya los vemos, pero ahí se viene. Entonces, perdonad los demás que hago otra pregunta. Entonces, al hilo de esto sería interesante también, bueno, pues ya que las editoriales muchas veces pues tampoco admiten manuscritos si no tienes agente, y bueno, como que limitan mucho también, ¿no?, la recepción de los manuscritos. A lo mejor, bueno, pues para los que estamos empezando, aunque yo ya tengo una edad, sería interesante quizá hacer una propuesta de envío de manuscrito a una productora, ¿no? Sí. Sí, ahí, claro, los caminos son distintos, porque también es otra industria, no sé qué te lo encuentras, otra industria funciona distinto que a la editorial. Tienes que pensar en un guión, es decir, lo que has escrito, tú tienes que venderlo más como guión que como novela, porque es más factible que te lo acepten. Entonces, dices, la idea está muy bonita, pero si tú esa idea bonita se la vendes como guión, es mucho más fácil venderla. Pero sí, empieza a haber muchos autores que están firmando con productoras, y cuando eso se quiera transformar en libro van a tener que negociar con autor y productora. Eso es algo que ya está empezando a hacerse. También hay una cosa que es real. O sea, bueno, todo lo que digo, por lo menos de mis impresiones es real. Diciendo esto parece que lo otro hubiera sido irreal, pero algo que sucede es que las editoriales, sobre todo las más grandes, tienen un par de scouts, o sea, de gente que busca obras autopublicadas con potencial para publicarlas a través de un sello editorial, que tenga entrada en librerías y darle cierto boom. Hay varios casos, más famosos, menos famosos, pero eso existe también. Es decir, lo más difícil siempre es el lector. Al final el editor, es un intermediario, como el distribuidor, como el librero. Pero en realidad la conexión es autor-lector.
De eso es de lo que nunca debemos olvidarlo, y muchas editoriales se olvidan de eso. Por eso el autor que autopublica y lo hace bien, aprendiendo cositas y aprendiendo también a caerse y a levantarse 20.000 veces, suele tener éxito porque conecta con el lector, encuentra al lector, sabe dónde está su lector. Y entonces tiene una relación directa. Eso lo posibilita la autopublicación. Porque si yo tengo una relación directa con mi editor, pero claro, mi lector, ¿dónde está? No sé quién me lee. Que no digo a ver, que no es un modelo que no hay que considerar, en absoluto, son diferentes. Y entonces, a lo mejor, para empezar, la autopublicación es una forma de darse a conocer. Si las editoriales no te hacen caso, si no hay recepción de manuscritos y no hay acceso, bueno, autopublicar no está mal. O sea, yo por lo menos considero que no. Yo no lo veo mal en absoluto. Primero, porque yo misma lo he hecho conmigo misma, incluso teniendo posibilidades de publicar con una editorial, no lo hice, porque yo quería tener el control de mi libro y porque yo sabía que yo con mi blog puedo coordinar acciones de marketing mucho más ágiles, rápido, que con una editorial de por medio. Así de simple. Y de hecho fue el día que mandé, o sea, el día que mandé un correo diciendo que iba a publicar un libro, la edición la pagué con la preventa, es decir, con un crowdfunding, ¿no? Que ya sabes, lo iba a publicar igual. Entonces, pero si tú conoces a tu lector, sabes dónde está y tienes una relación con el lector, tienes muchísimo ganado, porque eso es lo que buscan las editoriales. Por eso las editoriales luego van a Amazon a buscar libros de autores autopublicados. ¿Cómo te das cuenta de que un libro tiene éxito? Primero porque se mantiene en unos niveles que puedes subir o bajar, y por la cantidad de comentarios. Porque Amazon no dice ni cuánto venden, ni hay cifras muy claras y demás. Pero si alguien va haciendo bien su trabajo y se va apuntando tal libro, tantos comentarios, ayer tenía 7, hoy tiene 9, mañana tenía 11, mañana tiene 13, y ve que va creciendo, 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 el autor va haciendo ruido en redes, que ya está diciendo que va a publicar otro libro dentro de un año, etcétera, etcétera, hombre, para una editorial eso es muy interesante. Y se puede complementar a lo mejor a aquellos lugares donde no se llega con Amazon, se llega con la editorial. Entonces, una forma de darse a conocer es esa. Y las editoriales tienen personas echando el ojo. De la misma forma que tienen gente mirando en YouTube a ver a quién le pueden inventar un libro. Porque eso también es cierto. O sea, gente que tiene muchos seguidores, que no ha escrito un libro ni nada, pero bueno, y fabrican un libro. Y eso es un libro fabricado, a demanda. Que es autor, pero escritor no es. O sea, es autor porque da su nombre, porque tiene cierta autoría, porque participa, pero escritor en el sentido de formación en escritura no tiene. Pero bueno, esto también es parte del mercado editorial, por eso es una industria. Y si esos libros funcionan, tienen lectores, bueno, lectores o gente que lo lee, o gente que los ve, depende. Pero bueno, lectores al final, todo encaja. No deja de ser una opción. Hay personas que dicen, no, mira, a mí la verdad que lo de autopublicar, esto de tener que estar subiendo el libro, hacer publicidad, o eso no es conmigo, prefiero que me publique una editorial pequeña de mi ciudad y ya está. Pues genial. Que por cierto, siempre digo, la mejor experiencia de publicar con una editorial es con una editorial pequeña. O sea, el salto a Planeta, el salto que la gente dice, ay, me ha contactado un gran grupo editorial. Agárrate, Catalina, cuidado. El gran grupo editorial, como tiene tu libro, tiene 300 más. El tuyo no dio el bombazo en 15 días, al cajón. Y ahí se quedó. En cambio, una editorial pequeña, que a lo mejor publica 10 libros al año con un esfuerzo tremendo, si apuesta por tu libro, va a apostar en serio. No lo va a poner 15 días de publicidad, de promoción y punto. Lo va a seguir promocionando un año entero, 2 años y seguir vendiendo. Y además, la relación con el editor va a ser mucho más cercana. Va a ser mucho más, sí, esa es la palabra, cercana, mucho más, más agradable, también. Personal, poder cambiar impresiones. O sea, no todas las editoriales pequeñas con las que conozco, o por lo menos será con las que yo me siento más cómoda, veo que trabajan de esa forma. Pero también es una cuestión de mercado, es cuestión de pensarlo un poco. Imagínate
si tú eres un proveedor del Mercadona o eres el proveedor del mercado de la esquina de tu casa. Imagínate lo que tienes que hacer para ser proveedor de uno y de otro. ¿Cuántos casos te van a hacer en una empresa que tienen millones o cientos o miles de proveedores a cuando tienen 7 u 8? Pues es una cuestión de importancia. Yo sé que hay nombres que, claro, pueden deslumbrar. Pues, me publica Planeta. Sí, como marketing es bueno, pero a lo mejor tu libro muere en el olvido. O sea, hay autores con los que yo he trabajado que han publicado por ejemplo, con Planeta, con distintos sellos de Planeta. Y claro, sus libros, como no han sido superventas, pues ahí han muerto. Y son libros que a lo mejor han vendido 9.000 ejemplares en los últimos 4 años, que no es poco, que no es poco, vamos. Pero claro, no es suficiente, porque cuanto más grande es la maquinaria también, más comida necesita, por hacer un parangón. Claro, Entonces, más trabajar con pequeñas exigencias. editoriales. Más exigencias tiene la editorial, o sea, lo que está claro es que una editorial tiene una exigencia concreta. Si tú publicas con una editorial, hay un número básico de ejemplares que es preciso vender para que esa editorial cuente contigo y te siga publicando. Si es una editorial Sí. pequeña o mediana y vendes 1.000 ejemplares, te va a tener en cuenta, pero yo puedo decirlo también. O sea, yo, por ejemplo, 2 ejemplos de lo que has hablado hasta ahora. Uno de ellos es un libro del que yo hice el informe de lectura, a mí me encantó, la verdad, y es para una editorial, en este caso, el grupo Penguin Random House, y se publicó. Sí. Se publicó, pero como para ellos, en 15 días o en un mes no tuvo las ventas que esperaban, ese libro ha pasado sin pena ni gloria, cuando para mí es una muy buena novela, que además nos descubre una época de este país y una zona concreta que prácticamente es desconocida. Pero para ellos, bueno, no interesaba moverlo ni publicitarlo porque también era el primer libro de un autor y vale, pues si no tiene un tiro muy grande desde el principio y en una semana vende 1.000 y pico ejemplares, pues oye, nos vamos a mover. Ahí se quedó muerto, pero totalmente muerto. Y otro ejemplo de lo que tú comentabas de subir tu libro a Amazon, para ver cómo funciona esto. Pues un ejemplo muy claro de alguien que hizo esto fue Javier Castillo con su primera novela en 2014, el día que se perdió la cordura, ¿no? Y entonces cuando en un mes tenía 7, 8, 9.000 descargas, claro, llega la editorial de Grupo Planeta, obviamente, que dice, te cojo los derechos y yo te voy a sacar la novela, la voy a mover yo. A partir de ahí sus otras novelas, obviamente, son a nivel, pero bueno, en confinamiento. Tuvo que hacer la promoción y presentación de su última novela y fueron 60.000 en directo. Personas las que vieron la presentación del libro. Entonces, claro, yo puedo decir que el año pasado en la Semana Negra el tío estuvo 4 horas firmando libros en la Semana Negra. Y dices, qué burrada, ¿no? Y sin embargo, empezó así, o sea, sacó 50 ejemplares impresos para amigos y dijo, Sí, sí. lo mandó a 4 editoriales y dijo, como van a tardar mucho en responder, y él tenía su trabajo y demás, dijo, lo subo a Kindle y ya está. Porque Eva García hizo lo mismo. Sí, además se despreocupó también. totalmente de él y fue consciente de las descargas que había y tal. Al cabo de 3 semanas que dijo, como vaya bien que va tu libro, vaya bien de qué, tampoco se había preocupado mucho. Estaba enfrascado en su trabajo. A partir de ahí dijo, bueno, pues puede ser que tampoco lo haga muy mal, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo. Valeria. Valeria empezó las novelas, Valeria, toda la serie de, los libros de serie de Valeria, sí. No me sale el nombre, Benavent, es el apellido de la autora, empezó autopublicándose. Hoy tiene serie en Netflix. Ahí lo dejo. Claro. Bueno, eso pasó con la serie de Futbolísimos, para niños. A este hombre no le hacía caso nadie al autor y fue un éxito. Es que al final, mira, por eso insisto en que el editor, la editorial, es un intermediario. Como Amazon es un intermediario en función de suministro. Es decir, la cadena de valor sí que la suma el editor, los servicios editoriales. Y los suministros es el distribuidor, la librería o Amazon, que es el que posibilita la venta de los libros. Pero al final,
la relación es autor-lector. Y yo siempre digo, lo de los últimos 5 libros que has leído, ¿quién sabe la editorial? A lo mejor preguntándolo entre escritores, sí saben, saben y recuerdan la editorial de los últimos 5 libros que han leído. Pero normalmente, tú te fijas en el autor, o en el título, o en la sinopsis, o en lo poco que has leído, o en una recomendación. Pero raramente alguien te diga, mira, fíjate en el libro ese que publicó tal editorial. No, a ti te gusta un libro, lo empiezas a leer, ¿te gusta? Lo lees. La gente que va a comprar a Amazon, sin saber qué quiere comprar, y se pone a buscar, seguía por los comentarios, ¿no? Si lo ha publicado básicamente una editorial o no. O sea, la editorial no deja de ser un intermediario. Esto es un poco como decir, mira, voy a comprar el pan de molde. Una vía más. Nadie se, yo quiero pan de molde, y nadie se pone a ver quién fabricó el pan de molde. Y al final te fijas si el pan de molde está bueno, si te gusta, si tiene semillitas, si no, etc. A veces hago estas comparaciones muy burdas, pero es que en algunas cosas es necesario como para, digamos, hacer un poco más trivial esto de cómo funciona el mercado y para que se entienda desde otro punto de vista. Claro, porque queramos o no, nos guste o no la palabra, es un producto. Sí, es un producto cultural, pero es un producto. Vamos a seguir que sea malo, pero son las 6. Porque me va a llamar. Sabía que me iba a chillar. Sí, tenemos a Isabel y a Marcelo esperando. Isabel, por favor. Isabel. Tienes que activar el volumen. Ahora, Isa. Hola, Mariana. Muchas gracias por tu cercanía. Ya te conocemos del Congreso y bueno, que estás hablando, las referencias que estás haciendo sobre la autopublicación es que, bueno, me están resultando muy familiares porque yo la verdad que tengo muy buena experiencia con una autopublicación de una novela infantil y conecto todos los años con niños de colegio que lo tienen como libro de lectura y eso me parece una experiencia fantástica. Y sí, y luego sobre los agentes literarios, yo siempre he pensado que un agente literario pues es para un autor ya, pues, no sé, de famoso, ¿no? Que tenga una obra y tal. Pero yo creo que aquí en la asociación, no sé, a lo mejor, pero creo que ninguno tendremos agente literario. ¿Lo consideras necesario la figura de un agente literario que mire por tu obra, que te la lleva a la editorial? Bueno, si el agente literario tiene los contactos suficientes para hacerlo, sí. Porque también han surgido agentes literarios donde te cobran por el informe de lectura y dicen que van a ubicar tu obra en una editorial. Y después la editorial donde la ubican a veces es una editorial de autoedición o no la trabajan. Entonces, claro, también hay que ver, claro, los agentes literarios grandes ya ni siquiera toman nuevos clientes, esa es la verdad. Porque claro, están ocupados con los grandes. Valsels y demás no van a coger nuestro manuscrito. Hombre, es un poco difícil, es un poco difícil. Pero bueno, también es entendible, tienen una capacidad, tienen X cantidad de autores y claro, los autores que tienen no podrán tomar más o irán un poco eligiendo con los que trabajan. Hace bastante que o sea, no veo que hayan surgido muchos nuevos agentes literarios. Y los que han surgido son más que nada un poco más con el perfil de consultor editorial. ¿Qué es lo que pasa con el agente literario? Que es algo muy entendible. Que claro, que hace un trabajo que no sabe si lo va a poder cobrar. Imagínate que yo me pongo a buscar una editorial para un autor. Y busco una editorial, voy a 1, 2, 3, hago gestiones, mando correos, llamo por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 10 editoriales. Hay una que dice que sí, publica tu libro. Tú dentro de un año cobras 200 euros y me tienes que dar 20 a mí. A mí no me salió a cuenta como agente literario dedicar el tiempo para ganar 20 euros al año. Porque claro, yo tampoco puedo ir a una editorial y decirle, mira, tengo este catálogo de autores y hago como, abro no sé, el maletín, como antes, tengo todos estos relojes, abro cuál te gusta. No. Claro, como un representante, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que es
si uno tiene acceso a un agente literario que ya tiene puertas abiertas, que ya conoce, que ya sabe dónde puede meterte, etcétera, etcétera, sí, porque ya tiene las puertas abiertas. Y es decirle al editor, oye, mira, estoy trabajando con un nuevo autor que escribe, no sé, novelas del siglo X, no sé, de la Edad Media. Tú que publicas todo esto, novela histórica, situada en la Edad Media, tengo este autor. Bueno, claro, pero ya hay un canal abierto, es diferente. Pero claro, es que si el editor, perdón, el agente tiene que ponerse a buscar editoriales en este sentido, no le sale a cuenta económicamente. O cambia el modelo de negocio y cobra por hacer este trabajo de otra forma que no sea el 10% del 10% del autor, o no habrá agentes literarios nuevos, o se reacomodará esto. Por eso al final también hay mucha gente que se vuelca en la autopublicación. ¿Que hay mala calidad? Sí. ¿Que hay mucha mala calidad publicada por editoriales? También, porque hay cientos de libros publicados por editoriales que evidentemente no tienen, claro, eso sí es verdad. No tienen lectores. Hay que buscarse una buena... Yo tengo una buena experiencia con una editorial que ha animado la obra, que decir que hay que... Sí, es verdad. Pero bueno, cuando la obra es buena y es autopublicada, pues como tú dices, es una experiencia también. Y bueno, lo que nos recomiendas, sí, pues es eso, mandarlo, como has dicho antes, a las editoriales con nuestra propuesta editorial y ya está, ¿verdad? Sí, ahí te digo, siempre hay que averiguar la editorial, cuándo pide los manuscritos, qué pide, si te lo pide en PDF, se lo envías en PDF, si dice en Word, si dice el manuscrito entero, averiguar cómo lo quiere y se puede mandar por correo. No se trata tampoco bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada, Isabel. Gracias, Isabel. Pues Marcelo, Marcelo y Laura. te bajo la mano, que le veía la manita azul ahí levantada. Hola, buenas tardes, Mariana. Oye, gracias por la charla. Y bueno, yo tengo un par de preguntas que serían, primero, yo bueno, también no he publicado todavía y bueno, me gustaría poder hacerlo. Y mi pregunta es, ¿qué haría falta para que un editor, digamos, tradicional confíe en alguien que aún no ha publicado? Me refiero, bueno, la pregunta sería esa, pero quizás concretando un poco más, no sé si yo pienso, por ejemplo, si quizás es importante tener algo por internet, estoy pensando desde redes sociales, página web, donde puedas tener pues cosas que hayas escrito. Esa sería una pregunta. Y después otra sería, pues, por ejemplo, ¿qué aportaría también a un escritor o a alguien que publica por primera vez, alguien desconocido, en cuanto a distribución, una editorial tradicional? Bueno, la primera es... Vale, a ver, porque si no me olvido, después cuando mucho tengo que repetir la pregunta. La primera es que escribas algo que le interese al editor. Básicamente es eso. Tú puedes tener el mejor canal del mundo YouTube, pero si al editor que le manda del manuscrito no le interesa, ya está. Es decir, tiene que interesarle lo que escribes y hacerlo de una forma que lo cautive, de tal forma que te quiera publicar. Sea porque tienes autores similares, porque tiene picaresca, bueno, por lo que sea, porque ahora no vamos, claro, depende del género, depende, pero tienes que aportarle algo, o sea, tienes que llamarle la atención al editor. Eso es así. ¿Qué ayuda? Que tengas una red social, que tengas una comunidad, sí, ayuda mucho, porque el editor ya ve que trabajar contigo va a ser más fácil, de que ya hay gente que te lee, gente que requiere. Trabajar con un desconocido es difícil, como un editor una vez me dijo, dice, es que hacer marketing con un muerto es difícil, y sí. Claro, porque era en relación a que tenía un par de autores que habían fallecido y dice, claro, era complicado en este aspecto, ¿no? Entonces hay otro que decía, sí, pero tienes suerte, no te llama todos los días, le decía el otro. También es cierto. Entonces, claro, tienes pro y contra. ¿Que ayuda? Que tengas una comunidad de gente que te lee a través de un blog, de seguidores y demás, sí ayuda. Hay autores, hay editores, perdón, que son como van muy a la venta, también, claro, depende de qué es lo que publiques. No es lo mismo una novela que un libro de, no sé, de slang juvenil y dibujos y grafitis, que a lo mejor lo que buscan es que es una cuestión más de que
tenga más presencias en las redes que en realidad que el contenido en sí, porque lo que quieren es vender a todos esos seguidores. Pero claro, también depende mucho de lo que escribas ahí. Y la tercera pregunta era... Pues en la distribución, ¿qué aportaría una distribución de una editorial tradicional respecto a pues, autoeditarse o algo así? La posibilidad de estar en las librerías. Tampoco en todas, tampoco en todos lados, pero llegarías al canal de las librerías. Que también, otra de las cosas, como yo decía, de, ay, me publica Planeta, decir, quiero estar en el Corte Inglés. Otra vez, preguntarse, el Corte Inglés suena súper bonito, pero en el Corte Inglés hay millones de libros, con lo cual el tuyo es 1 en 1.000.000. Y a lo mejor en una librería donde hay 100, cualquiera que entre en una librería puede ver 100 libros, pero entras a Casa del Libro o a FNAC y no puedes ver 1.000.000 de libros. Entonces volvemos, o sea, hay nombres que suenan porque son muy, muy grandilocuentes, porque suena lo importante, y hay que aprender, creo yo, a desmitificar un poco eso, como hoy también Kobe decía lo de la venta de los 1.000 ejemplares, como lo del éxito. Yo soy de esta palabra la palabra triunfo, éxito, bueno, Planeta, Corte Inglés, FNAC, que la gente, son todas palabras que se utilizan porque todo llama la atención. Pero el éxito, por ejemplo, de un libro publicado en Planeta, si vendes 1.000 ejemplares, es un fracaso total. Pero 1.000 ejemplares en una editorial pequeña es un éxito. Y gana el autor y gana la editorial. Cosa Diana, que no... las 6:15. Bueno, espera, 10 minutos más tenemos. Hasta y media, pues, o sea, 10 minutos más. Sí, nos queda una ahí, Laura, que con la mano levantada, o sea que bien. Venga, pues gracias, Mariana. De nada. Gracias, Marcelo. Laura, por favor, que tienes ahí la mano levantada para preguntar. Pero bueno, como hemos dicho al principio, si quedan preguntas, se las vamos a seguir haciendo por correo y os las pasamos, como una entrevista, sin problema. Laura tiene que activar el micro. Ahí está. Ahora sí. Buenas tardes. Yo tengo la suerte de conocer a Mariana del Congreso de Escritores y siempre me pareció una persona muy clara, muy concreta, que hablaba muy directo y en su blog también se ve. Quería comentar, ya que hablamos de autoedición, edición tradicional, que para la gente que nos gusta escribir, yo entiendo que no son métodos alternativos, son métodos complementarios, puedes utilizar, depende de para qué objetivos, ambos, sobre todo si algunos son muy difíciles y tu opción es dejar de escribir. Y sobre esto quiero comentar que Mariana tiene un blog con diversas propuestas y tiene también una serie de servicios para aquellos que en algún momento quieren autopublicar de alguna manera en Amazon o lo que sea. Tiene servicios de diseños de portada, claro, y de maquetación interna, etcétera, que me parece una buena oportunidad para que los comentes porque a muchos de nosotros les pueden interesar. Sí, bueno, al principio los decía y en la página web hay algunos ejemplos de cubiertas y de maquetaciones. Eso con el tiempo he ido puliéndolo mucho, de especificar muy bien qué servicios, qué no. Ahora que decías lo del blog, bueno, de autopublicar y demás, claro, el blog también es una forma de publicar. Hay muchas novelas que han comenzado en Wattpad, en comunidades de fanfic, o sea, de fanfiction, de comunidades de escritores. Es decir, lo que pasa es que todavía tenemos, lógicamente, porque es lo que hemos conocido durante muchísimos años, un solo modelo, que es el modelo de publicar con editorial tradicional. Pero en realidad podemos publicar en un blog, en vez de hacer novela por entrega tipo folletín, lo podemos hacer en unas entradas en el blog. O sea, se puede publicar de distintas formas. Claro que el libro sigue dando prestigio, sigue siendo muy bonito decir, tengo un libro, es tangible, el libro impreso es tangible. Eso también llama la atención, pero ahora que has hablado del blog, también es una forma de publicar, Laura. Y sí, y respecto a mis servicios, en la página web hay una parte de servicios para autores, ahí está específicamente. Digo porque hay otras que son más específicos
para editoriales o para empresas, entonces los tengo para autores. Y de hecho los autores, creo que la mayoría de los clientes ahora mismo son todos autores. Sí, sí, sacando 2 o 3, el resto son todos autores. Sí. Y muchos que repiten, con uno estoy dando 3 libros a la vez. 3 libros y 3 libros distintos. Digo, este es prolífico, vamos. Eso es, pues desde informes de lectura a maquetaciones, etc. Os he pasado en el chat, por ejemplo, porque la mayoría conoceréis su página web, su blog, pero no, por ejemplo, la de Maqueta tu libro, donde ofrece diferentes formas de maquetación, diseño de cubierta y demás, sí, tanto para ebook como para libro impreso, que es muy importante. Sí, mira, Maqueta tu libro es una idea, siempre digo, original no es, porque los yanquis, los ingleses, los anglosajones siempre lo hacen antes que nosotros. Eso siempre. En edición siempre van 10 años mínimo antes que nosotros. Pero es muy común porque además la autopublicación, por ejemplo, en Estados Unidos está súper extendida. De hecho, se considera que el 30% de los libros que se venden son de autores que publican por su cuenta, por lo cual no es poco, vamos, es 1/3 del mercado. Y los autores se forman muchísimo, son muy profesionales, saben contratar servicios y discriminar cuál es bueno, cuál es no, etc. Entonces yo, mirando por ahí, en mis investigaciones vi que había páginas que vendían cubiertas prediseñadas y plantillas prediseñadas. En Word, en Word, en InDesign, incluso en Pages. Yo he llegado hasta Word e InDesign, nada más porque la vida no me daba mucho más. Pero cubiertas prediseñadas, porque claro, todo es muy bonito. Yo siempre digo, claro, a lo mejor si pudiéramos vivir en una mansión, viviríamos en ella, sí, pero hay que mantenerla y eso, claro, cuesta. Y no todos tenemos la posibilidad de gastarnos 1.000, 2.000, 3.000 o lo que sea en la edición de un libro. Entonces, digo, por lo menos que los autores tengan acceso a unas plantillas donde hay bastante resuelto. Luego, claro, hay que poner el contenido y hay que aplicar los estilos, pero ya hay cuestiones de diseño editorial y de maquetación que ya están resueltas a través de los estilos de párrafos y cubiertas prediseñadas que son opciones bastante profesionales y que no es lo mismo que una cubierta medida, porque una cubierta medida, por ejemplo, cuando yo trabajo con un autor, le paso un documento, le pido referencias, le pido datos, le digo qué le gusta, bueno, hago todo un protocolo de recogida de datos para elaborar la cubierta en base a lo que quiere. En cambio aquí, obviamente se cambia el título y el autor, en algún caso se puede cambiar el fondo, el color de fondo, pero los cambios son mínimos. Pero son opciones profesionales mucho más económicas que si se pide una cubierta, que se solicita una cubierta hecha a medida. Y entonces es que hay que ser realista en el mercado, es decir, a veces podemos pagar más por algunos libros y para otros podemos pagar menos. O por algunos podemos pagarlos y no queremos, que también es eso. A lo mejor es algo que has escrito, que lo quieres testearlo. No voy a gastar en un super diseño de cubierta, porque a lo mejor son 3 relatos pequeños que lo quiero usar como reclamo para la novela que voy a publicar después. Entonces, claro, tampoco quieres invertir todo en este primer libro, porque la apuesta es el segundo, pero en este primero quieres que tenga que se vea profesional, porque al final va a ser un poco el que va a tirar del carro inicialmente. Entonces, por eso surge Maqueta tu libro, y como en castellano no hay nada, pues ahí me quedó la frase del marketing para poner la primera tienda de cubiertas y plantillas prediseñadas en español. Claro, incluso con unos mock-up genial que podemos utilizar como promoción de nuestros libros también. Sí. Si los tenéis Photoshop mayormente, sí. Son lo he intentado hacer lo más sencillo posible para que lo pueda usar todo el mundo. Y si no, bueno, uno intenta hacer lo que puede y está bien. Yo siempre digo, las opciones profesionales son las mejores, pero también son las más caras. Y entonces hay que evaluar la relación coste-beneficio, qué es lo que quieres y qué es lo que se puede. O sea, yo viviría en un dúplex, sí, pero no puedo pagarme un dúplex, es así de simple. Entonces, pues vivo en un piso de 60 metros cuadrados. Y ya está, y tampoco pasa nada. Pues no. Eso no tiene que hacer que frene al autor. Es decir, si uno busca la perfección, no vas, esto me lo digo a mí misma antes que cualquier otro,
Pero cuando tú quieres hacer todo perfecto, 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 y lo demora, y lo demora, y lo demora, no publicas nunca, no haces nunca nada. Es mejor publicarlo y meter la pata y que salga con 20 ratas, que por suerte en una segunda edición la puedes cambiar, arreglas las erratas, los errores, y vuelves a subir el PDF a Amazon, y ya está, que no hacerlo. Porque si buscas la perfección y que quede perfecto, no lo haces nunca. Eso es cierto. Sí. Hola. Pues como te vas a ir, yo quería... Os quedan 2 minutos. María Jesús Garrido. Hola. Gracias, Kobe. Hola, Mariana, muchísimas gracias por estar ahí. No sé, no he podido activar el para que se me vea. Bueno, mira, quería preguntarte, lo de autopublicar, lógicamente, pues es una opción que tú nos estás hablando, que es muy interesante. Nosotros, bueno, yo quiero saber, porque todo lo que nosotros escribimos puede estar plagado de errores o puede ser de mediana calidad. Usar el texto a alguna persona, ¿no?, que entienda, para que cuando tú publiques, pues sepas que estás sacando algo que merece la pena, ¿no? Que no... Sí, eso siempre lo recomiendo. Sí. ¿Algún corrector o alguna persona que haga una...? Sí, mira, primero está, a ver, hay distintos perfiles. El lector cero, que se suele llamar así, es alguien que conoce de tu tema. Es decir, si tú escribes, vuelvo a novela negra porque es lo más fácil ahora mismo para poner de ejemplo. Si escribes novela negra, búscate a alguien de novela negra que te diga, mira, el capítulo 3 y el 8 no sé qué pasa, pero se viene para abajo. Las 6:25. Perfecto. Es alguien que te va a decir, mira, un poco el tempo, que el ritmo de la novela, y te puede ayudar en cuestiones de la lengua. Luego, para corrección de lengua, corrección de estilo y corrección de ortografía, un corrector. Sí. Eso sí. Siempre digo, es muy importante la corrección. Casi que te diría que es lo más importante. Junto con la cubierta. Mira, aquí estoy tirando palo para mi tejado, pero en realidad con una excelente cubierta y con una excelente maquetación, todo es mejor, pero nunca, digamos, hagan una excelente maquetación y una excelente cubierta y no corrijan el libro, porque no se olviden que el corazón es lo que han escrito. Y eso tiene que estar lo más bonito posible. Después que se nos pasan un acento, tildes, algún punto, alguna letra que se quedó dada vuelta, sí, pero no pasa nada. No pasa nada, porque el resto se entiende. El tema es cuando uno empieza a leer y ve que no hay por dónde coger el texto. Eso sí, no dejen de hacer corrección. Muchas gracias, Mariana. De nada. Gracias, María Jesús. Pues tenemos que despedir a Mariana porque está pendiente de una cuestión personal a las 6:30, y por eso no es que nosotros quisiéramos marcarle el tiempo a propósito, que parecía que te íbamos tasando. Sí, es algo que me surgió al último momento y por eso no hay problema. Pero como hemos dicho a lo largo ya desde el principio de la charla, oye, ningún problema. Si alguno tenéis alguna duda que queda ahí, nosotros le hacemos las preguntas. Y además, bueno, hay muchas respondidas en mi blog. Exactamente, que ahí yo os puedo ir pasando todo lo que queráis, en el blog. Igual que lo de la maquetación. O sea, si tenéis un libro, usad los mock-up porque son muy visuales y realmente esto atrae lectores y es marketing también. Es que desgraciadamente vendemos un producto. Y creo que como autores, por mucho que duela hablar de creatividad, hay que hablar también de que es un producto. Y nosotros somos empresas que vendemos nuestro producto. Pero ahí los escritores tenéis algo a favor, que es que sois creativos. Entonces, es cuestión de aplicar la creatividad a otro aspecto. Claro, que es el marketing, es tener un poquito de conocimiento en ello y aplicarlo también es bueno. Es más, si os cuesta mucho pensarlo en términos de marketing, o sea, no lo piensen en esos términos. Es decir, a ver, ¿cómo le contaría yo lo que estoy escribiendo o lo que he escrito a alguien? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo contar en 3 minutos, en 5, en una frase? Bueno, hacer todo ese ejercicio, que esto ayuda mucho. ¿Cómo convenzo al vecino para que me compre el libro? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Es eso, claro. Pero es un buen argumento, porque como convences al vecino, puedes convencer a otros 50. Claro. O a otros 500. Y es eso. Y sobre todo con ese vecino que hablamos menos, pues que si le tienes que vender realmente lo que estás haciendo en 2 frases, en 3, bueno, pues ya eres capaz
de poner un eslogan de tal y de hacerlo a través de las redes sociales y llegar al público. Y después ya mantener ese contacto directo con el lector, que como autor es muy importante. Porque como lectores nos gusta hablar con los autores de los libros que leemos, pues al revés también. Claro, bueno, claro pues, que sí. Pues 1.000.000 de gracias, Mariana, por estar con nosotros. Un placer verte, aunque no sea en persona como hace cuando estuvimos en el tercer congreso, pero bueno, al menos has sido por aquí. Fue en abril. Ya veremos, porque me acabas de dar una idea para el congreso del 21. Sí. Ahí lo dejo. Hasta siempre, Mariana, hasta siempre. Que sigan todos bien y cuídense mucho. Gracias.